David, un niño con el corazón conforme a Dios. Era una hermosa tarde, cuando Angélica y sus amigos jugaban a los héroes de la fe. Yo voy a ser el rey Saúl. Y yo seré el gigante Goliat, es más grande y fuerte que el rey. ¿Sabías que David era un niño pastor que venció a ese gigante? Pero Goliat era mucho más grande y fuerte que David. ¿Cómo pudo David vencerlo? David no venció a Goliat por su fuerza física, venció a Goliat por su fe en Dios. David sabía que Dios estaba con él, y eso le dio la fuerza y el coraje para vencer a Goliat. Mejor les cuento la historia completa. Hace mucho tiempo en Israel vivía un niño pastor de ovejas, el cual a pesar de su corta edad era un verdadero adorador de Dios, también era obediente y amaba mucho a Dios. David era muy valiente, puesto que confiaba en que Dios siempre lo cuidaría. Era tan así que si un oso o un león quería atacar a las ovejas, David se llenaba de valor por su confianza en Dios, y defendía a sus ovejas. Por todas esas virtudes, Dios tenía algo especial preparado para él, ya que sería el próximo rey de Israel. Un día el profeta Samuel estaba triste porque el rey actual no obedecía ni seguía a Dios, y por eso fue rechazado. En ese momento Dios le dijo a Samuel: ¿Cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl, si ya lo he rechazado como rey de Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. Samuel partió a la casa de Isaí, tal como Dios le mandó, para encontrar ungir con aceite a quien sería el próximo rey de Israel. ¿Qué es ungir? La unción se usa para preparar a alguien para un propósito especial. Por ejemplo, a los sacerdotes se les unge con aceite para que puedan servir a Dios. Al llegar a la casa de Isaí, lo invitó junto a sus hijos a adorar a Dios. Samuel se fijó en el hijo mayor, sin duda que este es el ungido del Señor, pero el Dios dijo a Samuel: No te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Entonces Isaí presentó al resto de sus hijos, pero Samuel respondió a cada uno: Dios no ha escogido a ninguno de estos. Queda el más pequeño, pero está cuidando a las ovejas. Manda a buscarlo, que no podemos continuar hasta que él llegue. Al llegar David, Dios le dijo a Samuel: Este es, levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu Dios vino con poder sobre David, y desde ese día estuvo con él. Al poco tiempo de David ser elegido por Dios para ser el futuro rey, en la tienda del actual rey Saúl sucedían cosas terribles. Dios se apartó de Saúl por su desobediencia y malos espíritus atormentaban al rey. Pero como David sabía tocar el arpa, fue llamado para que con su música calme al rey Saúl de su tormento. David tocaba el arpa y cantaba a Dios. Eso molestaba a los malos espíritus y huían del lugar. Tiempo después el pueblo de Israel estaba en guerra con los filisteos, quienes eran un pueblo que no amaba a Dios. Entre sus soldados había un gigante al que todos temían por su gran tamaño y fuerza. Un día, mientras David llevaba comida a sus hermanos que estaban peleando en la guerra, escuchó sobre el gigante, y se molestó mucho al saber que un enemigo estaba atemorizando al ejército de Dios. David se enteró de que hay una recompensa para quien venza al gigante. El valiente que logre dicha hazaña se casará con la hija del rey. David sin dudarlo se dirigió al rey ofreciéndose para enfrentar al gigante. El rey le ofreció su armadura, pero era muy grande y pesada para David, pero eso no fue un impedimento para él, ya que David confiaba en Dios. Así como Dios lo ayudaba a vencer a los osos y leones que molestaban a sus ovejas, asimismo Dios le dará la victoria sobre este gigante. David tomó unas piedras para usarlas con su honda, y se presentó frente al ejército filisteo. En ese momento salió el gigante llamado Goliat. Este se burlaba al ver que David era un niño y que solo tenía piedras y un palo para enfrentarlo. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina,
Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. Dios llenó a David de valor, y derriba al gigante lanzándole una piedra con la ayuda de Dios. Cuando los filisteos vieron que su campeón había sido vencido por un niño, todos se fueron corriendo y los israelitas ganaron la guerra, alzaron a David en sus brazos en señal de victoria. Volviendo con Angélica y sus amigos, David no venció a Goliat por su fuerza física, venció a Goliat por su fe en Dios. David sabía que Dios estaba con él, y eso le dio la fuerza y el coraje para vencer a Goliat. Esa fue una historia increíble. Me hace pensar que yo también puedo hacer cosas grandes, si tengo fe en Dios. Eso es cierto, todos podemos hacer cosas grandes si tenemos fe en Dios. La historia de David y Goliat es una historia inspiradora que nos enseña que la fe en Dios puede superar cualquier obstáculo. Cuando tenemos fe en Dios, podemos enfrentarnos a cualquier desafío con confianza y valor.